Зінедін Зідан пішов з мадридського Реала. Про цю подію поговоримо із журналістом Радіо Марка Альберто Лопесом Фрау. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Dimitro. Pues vamos a hablar sobre lo que ha pasado con Zinedine Zidane, con su salida del Real Madrid. Tú seguías lo que ha pasado esta temporada con Madrid desde muy cerca y dudo que te haya sorprendido la salida de Zidane. No, no me ha sorprendido. No me ha sorprendido porque por sus declaraciones, por su lenguaje en las ruedas de prensa, conociéndole ya un poquito, porque es la tercera vez que estaba en el club. Lo fue como jugador, después una primera etapa como segundo entrenador y como entrenador, y ahora la segunda etapa como entrenador. Se veía venir que muy a gusto no estaba, porque además, si él hubiera tenido claro que quería continuar, eh, en el primer momento que hace 3 meses surge la primera duda, la zanja y dice yo voy a seguir en el Real Madrid, se hubiera acabado el debate. Entonces no me ha sorprendido, y conociendo un poquito además el modelo de club que es el Real Madrid, me sorprende menos aún. Pero lo que me sorprendió a mí, por ejemplo, es la carta que escribió Zidane, carta abierta a los aficionados. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Te sorprendió? Sí, eso sí, conociéndole a él, porque además hace 3 años, ahora, cuando se fue la primera vez como entrenador, lo hizo con Florentino Pérez de forma conjunta, quedaba claro que la decisión era de él, y el presidente del Real Madrid mostró su disgusto por la marcha de Zidane. En esta ocasión, creo que como los motivos eran otros, no ha habido esa puesta en escena. Y por lo tanto, ante los rumores, yo creo que él ha decidido zanjarlos mediante una carta. No se ha querido exponer a una rueda de prensa, a una rueda de preguntas en la que él, además, yo creo que en castellano tampoco se encuentra excesivamente a gusto. Lógicamente, su idioma nativo es el francés, y aunque él, ya me gustaría a mí hablar francés como habla el castellano, pero a la hora de expresarte y en un tema tan delicado, yo creo que él probablemente le faltaría lenguaje y vocabulario. Y ha preferido hacerlo por carta, y en la carta, siendo lo neutro que es él normalmente, me parece que ha sido bastante duro y bastante claro explicando por qué se marcha. Sí, claro, vamos a hablar de esa carta un poco más tarde. Y ahora quiero preguntarte sobre una historia del club, porque sé que tienes un libro recién salido donde también hablas de eso, del Madrid de los años 50 y 60. En el Real Madrid, el nivel de exigencia para los jugadores lo puso muy alto Alfredo Di Stéfano. Para los presidentes, Santiago Bernabéu. Pero ¿no te parece que la figura del entrenador siempre estaba un poco en la sombra? Siempre, Dimitro. Esa reflexión que has hecho coincido 100% contigo. Hay clubes, por ejemplo el Barcelona, que son vasos comunicantes, que sí están más profundamente marcados por un entrenador, en este caso Johan Cruyff, ¿no? Que es un antes y un después en la historia del club. En el Madrid, el antes y el después lo marca la llegada de un jugador, que fue Alfredo Di Stéfano en el año 53. Hay un Real Madrid antes de Alfredo Di Stéfano y un Real Madrid después de Alfredo Di Stéfano. Y la idiosincrasia del club, o sea, las características del club, vienen profundamente marcadas por lo que supuso Alfredo Di Stéfano como jugador. Entonces, efectivamente, en el Madrid la figura del entrenador siempre ha sido de un perfil inferior a la del jugador. Y los entrenadores que a lo largo de la historia se han adaptado mejor a eso son los que más títulos han conseguido y los que más años han conseguido estar en el cargo. Para mí son cuatro, fundamentalmente: Miguel Muñoz, Luis Molomni, Vicente del Bosque y ahora Zinedine Zidane, que son cuatro personalidades muy diferentes, pero sí tienen eso en común: exjugadores del club y que entendieron perfectamente que en el club prima el jugador sobre el entrenador. Sí que a eso iba también, pero también históricamente se hablaba mucho que el Real Madrid no tenía un estilo definido. ¿Te acuerdas de esa revista Panenka con la tapa de ganar, ganar, ganar? Que ganar es un estilo de Madrid. Sí, efectivamente. En el Madrid no hay un estilo definido. Sí es verdad que por el gusto del Santiago Bernabéu, yo soy socio hace 25 años, tengo 25 años de experiencia de ir al estadio todas las semanas, y luego de aficionado tengo ahora 43 años, pues desde que tengo uso de razón, desde mediados de la década de los 80, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un estilo de fútbol que sí gusta más al aficionado del club históricamente, aunque ahora está todo mucho más globalizado, incluso la afición que va al estadio
cada fin de semana, no es la afición de antes, hay mucho más turista, es un elenco mucho más amplio. Pero al club, al aficionado de siempre del club, sí que es verdad que le ha gustado un estilo ofensivo, un estilo en el que tampoco primase la posesión del balón, o sea, un estilo ofensivo, valiente, de entrega, de coraje durante los 90 minutos, términos que ahora pueden sonar un poquito vacíos porque el fútbol ha evolucionado mucho tácticamente también, los entrenadores cada vez están más preparados, pero sí que es verdad que no ha habido un estilo definido y eso sí, ganar por encima de todo y daba un poquito igual el medio para conseguir la victoria, efectivamente. Decían eso también sobre Zidane, que como entrenador no tiene estilo definido, que es un gran gestor del vestuario. Eso me hace mucha gracia siempre, porque yo me acuerdo de muchos partidos, comenté muchos partidos cuando él estaba manejando bien, muy bien la táctica del partido, con las alineaciones iniciales, con los cambios durante los partidos, así que sabe mucho de táctica. Pero esto de ser solo un gestor del vestuario, un gestor Lego, es lo que decían sobre el Bosque. Eso es una maldad y es un comentario malintencionado, efectivamente. Que haya entrenadores más tácticos que Vicente del Bosque o Zinedine Zidane, no digo que no, que basen más su fútbol en la pizarra y entrenadores como del Bosque o Zidane lo basen más en sus sensaciones o en los jugadores. Pero los dos han demostrado recursos tácticos más que de sobra para desmentir esa afirmación. Vicente del Bosque, por ejemplo, trabajó una banda izquierda con el propio Zinedine Zidane jugando de falso izquierdo para cederle todo el carril a Roberto Carlos. Eso, y después Claude Makelele, que era el mediocentro, después de que se marchó Fernando Redondo, era el que iba a hacer las coberturas a Roberto Carlos. Eso estaba trabajadísimo. O a Mitchell Salgado en el otro costado. Un año que se lesionó Fernando Morientes, que era el 9 del equipo, se inventó a Guti de falso delantero. O sea, Del Bosque tenía soluciones tácticas, incluso un año ganó la Champions con una defensa de 3 centrales, 2 centrales y un libre que era Iván Helguera, porque se lesionó Fernando Hierro y se lesionó Manolo Sanchis. Y Zinedine Zidane más recientemente ha jugado 4-3-3. Esta temporada incluso ha jugado con 3 centrales. Hemos visto a Kroos por detrás de Casemiro y a Casemiro más llegando a área contraria para facilitar la salida de balón con Kroos y la llegada con Casemiro. Hemos visto cómo ha jugado con 2 bandas, más jugadores para ir hacia adentro, como Valverde, por ejemplo, en la derecha, y en la izquierda ha podido jugar Marco Asensio, o con extremos más puros con Rodrigo y con Vinicius. Todos los dos tienen recursos tácticos. ¿Que haya entrenadores que basen más su fútbol en la pizarra? Sí, pero que ellos son solo gestores de grupo, eso es mentira y es además una falsedad y algo que se dice con mala intención normalmente. Y ahora, hablando un poco de la carta de Zidane, él dice en esa carta, me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito. Cuando dice el club, ¿se refiere al ser superior? Sí, claramente. Se refiere y al modelo de estructura del club. Mira, Dimitro, Florentino Pérez llegó en el año 2000, ganó unas elecciones contra todo pronóstico en su momento, porque el Madrid venía de ganar la Champions con Lorenzo Sanz, 2 Champions en 3 años, pero es verdad que económicamente el Madrid arrastraba, bueno, de la época de Ramón Mendoza, que es el presidente anterior a Lorenzo Sanz, pues un contrato que firmó con una empresa que se llamaba Dorna, por el cual los derechos de explotación del club los vendió por 1.000 millones de pesetas, que en el año 90 parecía un dineral y luego fue muy poco, porque en el año 96 el fútbol estalla, las televisiones, el Madrid tenía todo hipotecado. Lorenzo Sanz tenía muchos problemas económicos el club bajo la presidencia de Lorenzo Sanz. Recompró ese contrato y cuando estaba en proceso de evolución, pues, pero es verdad que había lagunas y eso Florentino Pérez lo supo aprovechar con el gancho de Luis Figo y ganó las elecciones. Pero si tú analizas el mandato de la presidencia de Florentino Pérez, menos entre el año 2006 y 2009 que se marchó, pero son casi 20 años ya, en lo económico probablemente es indudable su gestión, pero en lo deportivo yo creo que le ha faltado al club una estructura deportiva siempre. Eso es mi opinión personal. Y eso lo termina pagando la figura más débil, que es el entrenador. Hubo una plantilla campeona de Europa en 2002 que se deshizo en 2003 y 2004 porque precisamente le faltó criterio deportivo para mantener esa plantilla. Había una unidad B, una clase media, futbolistas en aquella época eran los Celades, McManaman, Solari, Sabio, hablo de cabeza Jeremy, jugadores que en un principio no se le daba una importancia, pero que sin ellos tú no puedes jugar la temporada con 11 futbolistas. Y ahora tenemos un ejemplo reciente, la plantilla que gana en Cardiff la Copa de Europa, la final a la Juve, probablemente es la mejor plantilla de la historia del club. Y se vuelve a deshacer.
Entonces, al final, le falta al Madrid una estructura deportiva que de verdad priorice esa estabilidad y lo termina pagando el entrenador. Y en este caso yo creo que Zidane, uno de sus reproches también es ese, además de que yo creo que en el momento que más apoyo necesitó, no lo encontró y escuchó rumores y que le estaban buscando sustituto cuando él había venido por hacer un favor 6 meses después de marcharse. Entonces yo creo que eso le ha dolido y yo entiendo los motivos de la carta, los entiendo mucho. Si no me equivoco, bajo el mandato de Florentino Pérez, Madrid nunca ganó 2 ligas consecutivas. No, No. Y correcto. claro que eso está tapado muy bien por 3 Copas de Europa consecutivas que ganó ¿quién? Zinedine Zidane. Pero ¿no te parece que haya demasiada obsesión con la Copa de Europa ahora mismo en el club, hasta entre los aficionados? En el fútbol actual vivimos inmersos en una locura que un equipo como el Manchester City gana la Liga, gana la Carabao Cup, juega la final de la Liga de Campeones y se está escuchando por ahí que la temporada es un fracaso. Estamos locos. O sea, yo nací en el año 78, la primera Champions del Madrid la vi en el 98, tenía 20 años. En esos 20 años había jugado una final. Y desde el año 66 no la ganaba. Entonces, al final, creo que es irreal. Lo que ha hecho el Real Madrid es histórico, ganar 4 Champions en 5 años. Es una barbaridad, si juntamos la de Lisboa, con Ancelotti y con Zidane de segundo, ¿no? Pero no puede ser, o sea, a un equipo como el Madrid, cuando digo el Madrid, digo la Juventus de Turín, el Barcelona, el Manchester United, el Liverpool, cualquier grande, yo creo que le puedes exigir que esté, que compita, que esté entre los 4, 5, 6 mejores equipos de Europa, pero ganar solo gana uno. ¿Vamos a considerar un fracasado al resto? No, no puede ser. Vivimos en una locura permanente, no puede ser. Esto es deporte, gana uno. Entonces, yo creo que ahí falta perspectiva y efectivamente esa falta de continuidad la tapan los torneos cortos y en este caso la Champions, que es el torneo pues, más importante a nivel de relevancia, a nivel mundial. Pero efectivamente, y probablemente al Madrid le falta más regularidad en la liga porque las plantillas que tiene son más adecuadas para torneos cortos que para torneos largos. También dice Zidane en esa carta, no me ofrece el club el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. Es demasiado, no sé, tóxico el entorno del Madrid para cualquier entrenador, hasta para una figura como Zinedine Zidane. Sí, 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 es tremendamente complicado. El entorno, el periodismo más cercano, es muy difícil, es muy complicado. El Madrid hace unos años que optó por una política a nivel de fichajes que fue apostar por talento joven y eh, presumiendo que en unos años las cifras que se iban a pagar por esos jugadores no las iba a poder afrontar, por lo tanto los ficho antes, no necesariamente baratos, pero sí más baratos de lo que pueden convertirse, y imagino, esto no lo sé, pero imagino que haciendo un cálculo, bueno, yo ficho 5, con que uno de verdad me salga bueno, ya habrá valido la pena, ¿no? Entonces, claro, el problema del Madrid que se ha encontrado con futbolistas del corte de Rodrigo, Vinicius, por ejemplo, Eder Militao, que ahora da un paso, un salto de calidad, pero le ha costado. Jugadores que se les está exigiendo un rendimiento inmediato con una presión máxima a una edad en la que, sí, lo dio Maradona, probablemente, pero Maradona hay uno. O sea, quiero decir, a una edad en la que lo normal no es explotar como futbolista, necesitas un periodo de formación y sobre todo en un club de la presión del Real Madrid. Entonces yo creo que la política deportiva del club no beneficiaba el triunfo a corto plazo. Entonces, si a Zidane en el club, en el Madrid el tiempo no existe. Entonces, claro, si Zidane quería hacer un proyecto a largo plazo, con los jugadores que ahora tenía el Madrid, era complicado, porque los buenos, los muy buenos, están o en la fase final de su carrera o encarando la fase final de su carrera. Y los jóvenes son todavía muy jóvenes. Por lo tanto, no era una plantilla madura, no era una plantilla equilibrada. Yo creo honestamente, claro, una temporada que el Madrid no gana títulos, decir que es buena es difícil. Para mí es buena la temporada. Ha peleado la Liga hasta el último partido, ha llegado a semifinales de Champions y sí, la Copa del Rey es verdad que es un lunar, pero es una competición que históricamente al club le cuesta, sobre todo en los últimos 20 años. Pero creo que la temporada del Madrid no es mala, no es mala. También tiene mensaje para los periodistas. En esa carta hemos hablado muy poco de fútbol, dice él, y claro que se refiere a las ruedas de prensa.
Tú conoces a los periodistas que van a esas ruedas de prensa, realmente son incapaces de hablar sobre fútbol con uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y uno de los mejores entrenadores de actualidad. Bueno, ahí se juntan dos cosas. Es verdad que en el Madrid es difícil preguntar de fútbol, a mí me gustaría que se preguntara más de fútbol, pero cuando se le ha preguntado de fútbol, porque hay compañeros que sí le han preguntado de fútbol, él tampoco ha puesto fácil hablar de fútbol. En este caso, yo igual que le doy la razón en muchas cosas, en esto se la doy a medias, porque siempre ha habido preguntas por Gareth Bale, siempre ha habido preguntas por si va a continuar, siempre ha habido de ese tipo que no van encaminadas al fútbol. Pero cuando alguna vez se le ha preguntado, él siempre responde, ya verás mañana, o ya lo vas a ver tú, o entonces él tampoco ha puesto fácil ese diálogo futbolero, pero ahí ha habido un poco de los dos, yo creo. Responsabilidad del periodismo que, por desgracia, en España, a nivel general, en el periodismo más mediático, se habla poco de fútbol y eso es una pena. Y eso se junta con que él también es muy hermético a la hora de hablar de su pizarra y de sus ideas. Y si hablamos del lado humano de Zidane, porque es una persona bastante complicada. Jugó creo que 3 mundiales y fue expulsado en 2. Sí. Pero, ¿qué deja, qué impresión te deja Zidane como una persona en todos esos años, en sus 2 etapas como entrenador del Madrid? Yo creo que es una persona, claro, no le conozco personalmente, introvertida, muy reservada, un carácter muy particular, poco dado a la expresión pública. Y entonces, eso en un club como el Madrid es difícil, porque, bueno, hoy en día el fútbol está cada vez más bunkerizado, tú lo sabes, Dimitro, es muy difícil el acceso a los jugadores, es muy difícil el acceso al entrenador, y en un club como el Madrid más aún, todavía es más difícil. Pero, sin embargo, la puesta en escena en las ruedas de prensa la maneja bien, la ha manejado bien. Yo creo que tiene una ventaja porque los jugadores que él entrena ahora, el 90% ha tenido un póster suyo en la habitación como futbolista y eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Pero yo creo que no conocemos realmente al Zinedine Zidane en persona porque no se deja conocer, porque es muy difícil conocer. Yo creo que hay muchísimos periodistas, compañeros, que han tenido una relación mucho más cercana porque están en el día a día con él y si hablas con ellos te dicen lo mismo, que es muy correcto, muy educado, muy respetuoso, pero yo creo que no conocemos a la persona. ¿Y ahora qué? ¿O quién? Se habla de Ancelotti, de Sí, algunos parece jugadores de... Ancelotti, ¿no? Sí, no lo sé. Yo, en cualquier caso, creo que el club debería apostar por un entrenador del perfil que te comentaba antes, que conozca la casa, que tenga muy claro la idiosincrasia del club y la primacía del jugador sobre el entrenador. En el Madrid ha habido otros entrenadores que han ganado títulos de otro estilo. Fabio Capello llegó 2 veces, en el año 96 y en el año 2006, y ganó 2 ligas. Duró un año cada vez. José Mourinho estuvo 3 años, para mí es la época más convulsa y más desafortunada, esto es una opinión muy personal, en la historia del club. Creo que al Madrid no le mereció la pena lo que ganó Mourinho y lo que perdió a nivel de prestigio, eso es una opinión personal, ¿vale? Hay mucha gente que le agradece y dice que es que el Madrid volvió a competir, el Madrid ha competido toda la vida, no necesitaba según qué formas para competir, pero repito, es una opinión muy personal. A mí sí me gustaría que el entrenador, sea Ancelotti, que parece que puede serlo, sea quien sea, sí sea de un perfil a la altura de la institución y que conozca bien la institución, porque es un momento delicado. Tampoco hay mucho dinero, no creo que vaya a ser un verano de refuerzos de primerísimo nivel, a lo mejor me equivoco. El fichaje de David Alaba es estupendo, puede venir a un jugador más en esa línea, pero no sé si va a ser el verano de Mbappé, si va a ser el verano de Haaland. Yo apostaría por Raúl, porque conoce la casa, no tiene experiencia, es cierto, pero en un vestuario creo que ha sido un dignísimo capitán y que conoce muy bien los entresijos del club, ha tenido a ese presidente, sabe las virtudes y defectos de ese presidente. Ancelotti tuvo una salida injusta para mí. Los jugadores estaban con él y es de ese perfil de los Benaker, Molomni, Del Bosque, Muñoz y compañía. Pero no sé si 6 años después, con bastantes jugadores que él entrenó, y eso no es fácil, puede volver a tener éxito. La verdad es que tengo muchas dudas, muchas dudas. Zidane empezó en Castilla y luego fue el segundo de Ancelotti. Raúl empezó en Castilla, puede ser que trabajara como el segundo de Ancelotti para luego pues coger el primer equipo. A mí me gustaría pensar, Dimitro,
mira, si el club tuviera esa estrategia, a mí me gustaría. Lo que yo no sé si es la idea y la estrategia del club. Si la estrategia del club es que Ancelotti pueda ser un técnico puente para que Raúl tenga un poquito más de experiencia y esté en el primer equipo, mira, me parecería una decisión acertada y coherente. Ojalá se produzca. Lo que yo no sé, pero de verdad que no lo digo con mala intención, es que no lo sé, es si Ancelotti llega porque no puede ser Pochettino o porque Conte no convence o porque Allegri ya ha firmado por la Juve. Entonces ya no me valdría tanto la apuesta de Ancelotti. Si yo creo, si es una idea del club, una idea de futuro, me parece bien, me parecería bien, porque a lo mejor Raúl puede dar la alternativa, con el Castilla lo ha hecho bien, aunque no haya ascendido, está un año con Ancelotti o dos, si a Ancelotti le va bien, ¿por qué no dos? Y después que se quedara Raúl. Pues me parecería un plan de futuro, porque yo al fin y al cabo lo que me gustaría es ver un plan en el Real Madrid. Te agradezco muchísimo este análisis brillante de la situación de Zidane y de lo que podría pasar con el Real Madrid. Gracias a ti y cuando quieras estoy aquí a tu disposición. Ha sido un placer. Muchas gracias, de verdad.